A los jóvenes que les toca exponer, por favor, vayan iniciando la presentación para no perder tiempo. Enseguida iniciamos la presentación, doctor. Bueno, muy buenas tardes, doctores, compañeros. Nosotros somos el grupo número 9. Vamos a presentar el tema de mola hidatiforme y coriocarcinoma. Para comenzar, sí. No les dije, inicien todavía, por favor. Ajá. Que entren más de sus compañeros e iniciar. Ya, va a disculpar, doctor. Aló. Esperen un momento, por favor. No, tranquila, tranquila. Doctor, ¿se puede hacer una pregunta del tema anterior?
Empecemos, por Doctor, favor. doctor, Aló, empecemos, por favor. bueno, como dije, somos el grupo número 9 y vamos a presentar el tema de mola hidatiforme y coriocarcinoma. Para empezar, una definición breve, se lo denomina a mola hidatiforme como una degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales, que va a abarcar a la placenta y el resto del complejo ovular. Lo que vamos a hablar hoy día de mola hidatiforme y coriocarcinoma van a entrar en un grupo denominado la enfermedad trofoblástica gestacional, que son neoplasias que se van a originar a partir del tejido placentario, después de que se origine una fertilización anormal. La frecuencia de esta mola hidatiforme se calcula en 1 de cada 1000 embarazos. Es mayor en multíparas y en mujeres de edad avanzada. La literatura nos dice que a partir de una edad de menor de 20 años y mayor de 40. En la anatomía patológica, macroscópicamente, podemos ver que la placenta se asemeja a un racimo de uvas. Aquí en esta imagen se ven un poco mejor las vesículas hidrópicas por las cuales es llamado así el racimo de uvas. Son vesículas claras de variable tamaño, entre 2 a 3 milímetros hasta 3 centímetros. La degeneración puede abarcar a todo el complejo ovular. Se puede denominar en mola completa o mola parcial. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que la mola completa va a abarcar todo el complejo y la mola parcial va a tener componentes de placenta y puede ocurrir en casos que haya un embrión. En la completa no va a haber esto. Microscópicamente podemos ver que hay desaparición del estroma en el epitelio, hay proliferación de ambas capas trofoblásticas y vacuolización. También hay desaparición de las arterias nutricias. Podemos clasificarlas como mola benigna o no invasora a este complejo donde es total. El crecimiento vellocitario habitualmente no va a sobrepasar esta capa de la decidua. La perforante o invasora va a penetrar esta capa y puede llegar al miometrio, con destrucción de la pared uterina, de vasos y fibras musculares, y puede llegar hasta el peritoneo. También se puede acompañar frecuentemente de quistes ováricos, decaluteínicos, dice la literatura, producidos por un exceso de hormona gonadotrofina. En la etiopatogenia se dice que su origen es desconocido, y estos quistes ováricos son productos de una reacción luteínica de las células tecales por un exagerado estímulo de esta secreción de las gonadotrofinas. Su origen también podemos verlo, para acotar un poco más, que va a partir de la genética. En la genética podemos encontrar que la mola parcial se origina a partir de que el ovocito que va a ser fecundado no tiene carga genética. Entonces el espermatozoide que lo va a fecundar tiene una carga de 23X. Esta se va a duplicar. Van a ser 23X o 23YY y no es viable para la vida. Entonces, como se van a duplicar, este ovocito solo va a tener carga paterna en la mola completa. En la mola parcial ocurre lo contrario. Va a haber una carga de parte del ovocito y 2 cargas de parte del espermatozoide. En el cuadro clínico podemos definirlo que hay un aumento del tamaño y del útero, incrementado el diámetro longitudinal y transversal. La consistencia del cuerpo es pastosa, hay ausencia de signos fetales y no se van a palpar elementos fetales. En pocas palabras,
hay un crecimiento como si fuera un embarazo normal, pero no va a haber contenido del embrión. La imagen ecográfica, como podemos ver aquí, es la llamada tormenta de nieve o panal de abejas. Las hemorragias también son continuas o intermitentes a partir del segundo al quinto mes, con la expulsión de vesículas. Esto va a ser muy característico de la mola, porque con la hemorragia se van a expulsar estas vesículas. También van a haber signos de hiperémesis gravídica y toxemia gravídica hipertensiva. Y la hormona gonadotrofina, podemos darnos cuenta que en estos casos va a estar muy elevada, a partir de 1.000.000 unidades internacionales por litro. Ahora mi compañero va a seguir explicando. Ya, muy buenas tardes. Ya, muy buenas tardes. Lo que yo tratar de explicar es sobre el diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial podemos ver en aborto, como un embarazo extrauterino, polidramios y embarazo gemelar. Y también podemos ver en embarazo múltiple. La evolución clínica, estamos en inmediata. En la inmediata podemos ver la evolución de la mola, que es una exposición espontánea alrededor del cuarto o quinto mes. Joven, Sí. quiero que, si va a ser un diagnóstico diferencial, quiero ver por qué se producen los diagnósticos diferenciales con esas patologías. ¿En qué se asemeja? ¿Cómo se tiene que diferenciar? Disculpe, doctor, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Si vamos a hablar de diagnóstico diferencial, tenemos que saber cómo y por qué. Es decir, si vamos a diferenciar de un embarazo ectópico, como dice en la diapositiva, tenemos que decir por qué causas. Tan, 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 tan. Con un polidramios. El polidramios, ¿por qué se parece a una mola? El embarazo gemelar, ¿por qué se parece a una mola? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes desarrollen. Hasta donde me ha explicado, señorita, vamos bien. Pero ahora estamos atorándonos en el diagnóstico de diferencial. Es decir, una apendicitis se considera un diagnóstico diferencial de un embarazo ectópico, de un quiste de ovario torcido. ¿Por qué? Porque esos tres diagnósticos son similares en cuanto a su clínica y están en fosa ilíaca derecha. Entonces, si ustedes me van a mencionar que el embarazo ectópico, como dice, embarazo extrauterino, es un diagnóstico diferencial a una mola hidatiforme, quiero saber por qué. Esa es mi pregunta. Bueno, en caso del embarazo extrauterino o ectópico, lo podemos diferenciar No, quiero porque... que su compañero me explique. Ah, ok. Ya. En el embarazo extrauterino, en la cual es la ectópica, es que lo vamos a ver como quiste. Y eso, Nada que ver que se va a ver como quiste, ni se asemeja al diagnóstico.
A ver, señorita, usted, por favor, ¿me podría dar los diferenciales? Ya, doctor, no sé si me equivoco, pero bueno, en caso del embarazo ectópico, tendrían casi la misma sintomatología porque a partir de esta reacción de la gonadotrofina que estimula a los folículos a crecer, van a dar esta sintomatología de embarazo ectópico que se localiza en fosa ilíaca derecha. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Que al ver en la ecografía, vamos a ver estas vesículas de aumentadas de tamaño, que cuando se soluciona el cuadro y empiezan a bajar las hormonas, se anula toda sintomatología. No va a haber indicios de un embrión en caso de este embarazo extrauterino. Ahora, del polidramnios, eh, lo vamos a caracterizar también por su En el ecografía. embarazo extrauterino también no debe olvidar, señorita, que tenemos que ver, usted ya lo ha mencionado, los valores de la hormona gonadotrófica humana cuantitativamente. Usted me ha hablado bien, lo ha dicho, que los valores van a ser exageradamente elevados, que podemos llegar hasta millones, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro parámetro sin llegar a la ecografía, ya que la ecografía nos va a dar imágenes en tormenta de nieve o en panal de abejas. Entonces, ese tipo de imágenes ya son complementarias al laboratorio, ¿no es cierto? Está bien. A ver, continúe con el embarazo gemelar. Bueno, en caso del embarazo gemelar y embarazos múltiples, se podría diferenciar porque va a haber ausencia del feto, entonces no hay movimientos, no hay ninguna sintomatología que nos indique que hay un crecimiento de este feto, solo van a haber masas y vesículas que están edematizadas a partir de este epitelio vellocitario. Bien, ¿qué ocurre? Le explico. Es en el embarazo hidatiforme o molar. Lo que ocurre es que existe un aumento del volumen del útero, por lo cual se podría asemejar a un embarazo gemelar. Es decir, un embarazo gemelar va a tener un tamaño más grande que un embarazo único, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en la mola. En la mola va a tener, el útero va a ser más grande a lo esperado para la semana que tiene que tener de gestación. ¿Me entiende? Por eso es el diagnóstico diferencial. Fuera de eso, dentro de la clínica también vamos a tener partes parecidas, como cuáles, es decir, signos como una emesis gravídica. Dentro de la emesis vamos a tener náuseas, vamos a tener intolerancia a ciertos olores, a los alimentos, ¿no es cierto? Entonces es por eso que vamos comparando con el embarazo gemelar o múltiple y podríamos pensar por el tamaño del útero también que sea un gemelar, sin antes tener una ecografía, claro que sí. La sintomatología, como les decía ayer, es primero antes de llegar a los diagnósticos por imagen. ¿Me entienden? Eso es lo que está pasando. A ver, continúen. Está bien, doctor. Bueno, en la evolución clínica podemos decir que inmediatamente evoluciona a la expulsión de la mola espontáneamente alrededor del cuarto al quinto mes. Y inmediatamente, a partir de esta expulsión, si fuera completa, se va a ver una remisión del cuadro hacia la normalidad. A veces, luego de años, puede existir la pequeña posibilidad de que hayan quedado restos y van a evolucionar a coriocarcinoma. El pronóstico es fatal para el embrión en el 100% de los casos y grave para la madre. ¿Por En el qué? tratamiento, porque en el embrión no se va a poder desarrollar, ya que
aunque existen casos que han podido desarrollarse, pero no son viables para la vida porque pueden traer consigo malformaciones incompatibles y no llegan a crecer, ya que como esta parte de la placenta no puede darle la nutrición suficiente para que se desarrolle, y también pueden ocurrir casos de la expulsión de esta muela donde no va a llegar a término el embarazo que se produzca. Como, En el como dice usted, ¿no? Va a llegar a un cuarto, a un quinto mes este embarazo. E imagínense, solamente por la clínica puede ver que ya teniendo una altura uterina para 20 semanas o 5 meses, eso va a estar ya a nivel del ombligo, sin tener un embrión dentro de la cavidad uterina. Es por eso que hacemos diferenciales a los diagnósticos. Es importante saber diferenciar de un diagnóstico con el otro. Y también darse cuenta que este tipo de sintomatología, si no se logra tener una evacuación correcta, como dice su compañera, puede evolucionar a un coriocarcinoma, siendo fatal para la vida de la madre. A ver, continúe su compañero. Ya, ahora voy a hablar sobre el tratamiento, en la cual tenemos dos objetivos fundamentales. En la primera, vamos a ver la evaluación inmediata del útero revisada. Y en el segundo, va a ser el control ulterior para detectar esta proliferación trofoblástica persistente y para detectar el colicarcinoma. Antes de la evacuación de la mola, hay que hacer una búsqueda rápida. Por ahí una metástasis, utilizando la radiografía en el tórax. El procedimiento recomendado vamos a hacer uno en la evacuación uterina con una evacuación con aspiración del vacío complementada con un curetaje. Hay que hacerlo muy cuidadoso y hay que tener una infusión de oxitocina. En el plan B usamos una evacuación uterina mediante la histerectomía abdominal. Y luego de esta vamos a efectuar un raspado uterino. Y hay que hacer, en el plan C usamos un control ecográfico y también en el plan D usamos un control ulterior durante un año como profilaxis o diagnóstico precoz para detectar un coriocarcinoma. Ahora hablaremos del coriocarcinoma, en la cual la definición es un tumor caracterizado por una hiperplasia trofoblástica con anaplasia. Esta puede ser llamado también como un epitelioma maligno del corio, en sí corioepitelioma. La característica que tiene el coriocarcinoma es que hay una ausencia de A ver, diversidades. vuelva a la diapositiva previa, joven. Sí. A ver, en el tratamiento no se termina ahí. El tratamiento debe ser paulatino, debe de prepararse, debe inducirse a un aborto de la mola a través de ciertos medicamentos. Una vez ha podido producirse el aborto de esta mola, se debe recién actuar con la evacuación, ya sea por ameo o por legrado, y se debe realizar controles ecográficos o estos procedimientos realizarlos bajo una ecografía. 1. 2. Se realiza un tratamiento posterior a la evacuación. ¿Con qué? A ver, ¿quién domina el tema? Por favor, no quiero perder tiempo. Señorita, ¿usted la domina? Si usted la domina, usted délo sola. Si su compañero no lo ha preparado, no hay problema, pero necesito avanzar. Ya, doctor.
El tratamiento, aparte de estas dos cosas fundamentales, que es la inducción de la oxitocina para producir el aborto y la aspiración, también se siguen con medicación, que se usa el metotrexato, en ambos casos, ¿no? En el coriocarcinoma y en esta mola, que esto va a ser un tratamiento de 20 a 30 miligramos por 5 días de metotrexato. Eh, Esto se toma en ese periodo y luego se deja descansar a la paciente por una semana. Se hacen controles también de la hormona para, para ir vigilando si es que han quedado restos, ir evaluando esta curva, si es que sube o baja, para darnos cuenta si aún hay algún riesgo de que progrese la enfermedad. Bien, eso es de acuerdo a lo que dice el libro, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué es lo que se aplica en nuestro medio? Se utiliza, como usted dice, el metotrexato en una dosis de 50 miligramos, dosis única intramuscular. Y se realiza un control laboratorial con una fracción beta-HCG cuantitativa, primeramente al mes. Después, si sale negativa, se puede repetir a los 6 meses, nuevamente sale negativa y después se repite al año. En caso de que los valores no hayan bajado al mes, se tiene que pensar de que esta paciente pueda estar presentando ya un inicio a un coriocarcinoma, por lo que el estudio de la anatomía patológica que se vaya a realizar posterior a la evacuación es determinante para saber si esta va a progresar a un coriocarcinoma o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué también se hace profilácticamente fuera del metotrexate? También se utiliza el ácido fólico. Es muy importante el uso del ácido fólico en dosis diaria de un comprimido por más de 90 días o en ocasiones viendo las titulaciones que nos puede dar el laboratorio de la fracción beta-HCG. ¿Ya? Continúe, señorita. Ya, doctor. Ahora avanzando con el coriocarcinoma, ya hemos visto su definición. Las características van a ser que a partir de lo que es la mola, como dijimos, va a quedar, hay casos donde aún quedan restos de mola, entonces esto progresa y llega a transformarse en este coriocarcinoma que va a penetrar en el miometrio. Y sus características son la ausencia de vellosidades, hemorragia y necrosis. La incidencia en la mitad de los casos se presenta después de una mola idectiforme, de tiempo variable, entre pocos días y varios años. Podrían ser consecutivos a un embarazo ulterior, con un aborto precoz que pasó inadvertido. Ahora, dentro de la sintomatología podemos ver que hay una reaparición de estos síntomas, la persistencia de metorragia y la ausencia de esta involución uterina, que cuando se evacúa la mola va a haber esta involución uterina, pero si se desarrolla el coriocarcinoma no va a pasar. Entonces hay también la presencia de estos quistes luteínicos porque las hormonas no van a descender, como dice los ascensos de la gonadotropina coriónica. Van a haber también metástasis a pulmón, cerebro, vagina, hígado, y entre síntomas generales va a estar el decaimiento del estado general. ¿Cómo diagnosticamos esto? Por el retorno del aumento de la sintomatología y la ausencia de la involución uterina, con el aumento de esta hormona. Y en el legrado instrumental permite reconocer células de coriocarcinomatosas. No hay imágenes ecográficas características de este coriocarcinoma.
se evoluciona con gran agresividad y la propagación puede ser local o metastásica. Utilizamos esta estadificación, que es la estadificación FIGO, donde podemos ver que en el grado 1 es confinado al útero, en el grado 2 ya se limita a otros órganos, pero genitales. En el grado 3 ya hay metástasis a pulmón o extensión genital, y en el grado 4 a otros lugares, como podría ser cerebro o riñones. En el tratamiento se pueden usar estos dos fármacos. Primero dijimos que el metotrexato era el ideal, pero se ha visto que es algo hepatotóxico. Entonces, en caso de que la paciente sufra de algún proceso hepático, podemos usar la dactinomicina en una dosis de 7 a 12 miligramos kilogramo peso durante 5 días, así nos indica la literatura, y el metrotrexato de 20 a 30 miligramos diarios. Aunque también, aparte de que se usen en comprimidos, también se puede usar por vía intramuscular o endovenosa. Luego hay que esperar una semana y volver a hacer los estudios para ver si se ha reducido estos niveles de hormonas y evaluar más que todo esta curva que nos indica la evolución de la enfermedad. Eso sería todo, doctor. Bien. Vuelva a una diapositiva, por favor, atrás. En cuanto a la dactinomicina, ¿qué es lo que pasa con ella? Si bien es un tratamiento alternativo al metrotrexate, como dice su compañera, por la hepatotoxicidad, por el tema de lo más importante antes de la hepatotoxicidad, el metrotrexate en grandes dosis puede producir una aplasia de médula. Entonces, ese es se podría decir, la contraindicación al uso de este medicamento. Entonces, repetir las dosis o hacer tratamientos prolongados no es lo correcto. Es por eso, como les digo, que en nuestro medio se utiliza el metrotrexato en dosis de un frasco ampolla de 50 miligramos en dosis única intramuscular STAT. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ustedes, cuando vayan a hacer una indicación, futuros médicos, tienen que colocar el medicamento, la dosis, la vía y el tiempo que se debe realizar. Entonces, el medicamento es metrotrexate, la dosis 50 miligramos, la vía intramuscular. ¿Por cuánto tiempo? Si usted coloca STAT, es dosis única y se termina. Ya, eso es lo que se acostumbra a hacer en nuestro medio y hay muy buenos resultados. ¿Qué pasa con la dactinomicina? Como les decía, si bien es alternativa al tema hepatotóxico, no existe en nuestro medio aún. Eso es lo malo. El metrotrexate vía oral existe, pero ustedes tienen que tener en cuenta de que el metrotrexato hay que controlar al paciente que lo tome y el paciente se sienta bien y ya no lo toma. Entonces, para tener un mejor pronóstico con el paciente, se ha visto el uso de intramuscular. Es nuevo en nuestro medio ya la presencia del metrotrexate en vía oral. Antiguamente no había y todo era intramuscular. E incluso el frasco ampolla que viene con dosis para vía endovenosa o intravenosa, como quieran. ¿Me entienden? Y recalcarles el uso del ácido fólico en una dosis de 2 miligramos cada día por un lapso de 90 días. El ácido fólico viene de 2, viene de 5 y viene de 10. Existen estudios que la absorción del ácido fólico solamente a nivel
a nivel hepático es de 2 miligramos. Lo demás se excreta por vía urinaria y por vía fecal, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué vamos a dar grandes dosis si de todas formas va a ser eliminado y depurado y se va a absorber solamente lo requerido por el cuerpo? Eso es lo único que tienen que aumentar a las diapositivas. Bueno, a lo que estamos avanzando, el uso del metrotexate. Siempre hacer los controles, como dice su compañera, ¿no? Óptimo sería hacer un control en un lapso de una semana. Pero también tenemos que tener en cuenta que el laboratorio no es muy accesible económicamente, entonces es por eso que les digo que se puede hacer el control de el control laboratorial de la fracción beta-HCG cuantitativa al mes. Óptimo sería, como dice su compañera, realizarlo a la semana, pero no se puede. Bien, preguntas. Bien, señorita. Gracias, Preguntas. doctor. Preguntas. ¿Tienen examen hoy día? Sí, doctor. Ya, dejen de presentar. Hubiera querido avanzar un tema más, pero no. Mañana podemos avanzar 2 de la tarde. Doctor, tenemos examen mañana y creo que también creo que es en la tarde, en eso de las 3, creo que es. Ya, ok, entonces quedamos para el día viernes nomás. No quiero perjudicarlos. Gracias, niña, por avisarme. Prendan sus cámaras. Doctor, Hola, Juan Carlos Muñoz, me mandó sus datos, ¿no es cierto? Sí, doctor, le mandé. Pero le cuento que lo he borrado. Es que no recibo yo mensajes extra a los que tenemos en el grupo y me he olvidado. ¿Me va a volver a enviar, por favor? ¿Ya? Ya, ahorita le envío. Gracias. Me decía, señorita. doctor, quisiera preguntarle, ayer anoche usted envió que le mandemos los nombres quienes quisiéramos ver nuestro examen. Yo le envié, Exacto. era para hacerle acuerdo. Muy bien. Mañana, 11 de la mañana, no tienen nada, supongo, porque me están diciendo que tienen examen en la tarde. ¿Ya? Ya, doctor. Mañana 11 de la mañana en mi consultorio. Solamente tengo un nombre, me parece que es el de usted. Sí, doctor, creo que fui la única que le escribí. Bien, hay que ser valiente. No, mentira. Entonces, mañana la espero, señorita. Ya, doctor, 11 de muchas la gracias. mañana o pégueme una llamadita previamente. En caso que si tienen examen, cualquier cosa, usted me avisa, pero llámeme para que Ya, doctor, no se pueda, preocupe. para que coincidamos en el horario y pueda ver usted su examen. Bien. ¿Alguien más? Me Doctor, ya le parece mandé que la lista ahí a su WhatsApp. ya, gracias Juan Carlos, sí, ya me ha llegado. Me parece un avance mucho mejor, han mejorado mucho las notas, no dentro de lo que yo pensaba, pero han mejorado. Espero que vayamos mejorando. En las exposiciones, lean, traten de sacarse la mejor nota, que eso es lo que les va a ayudar a la teoría. La cosa no se termina con la teoría, ya les he dicho. Tienen otro 35% y todavía tienen un final de 30 ponderados. ¿Qué es lo malo del final? Que es de todo el avance. Eso es lo malo. Que es todo, ginecología y obstetricia. Pero ya les he, Reduzcámonos, doctor. pero ya les he dicho que no los voy a sacar ginecólogos tampoco. Yo quiero las preguntas. Los que han ido a práctica han visto que yo solamente pregunto lo que pregunto en la visita, porque en la formación a los internos, a los nuevos médicos, tienen que ser las cosas básicas. Ya manejar las dosis, todas esas cosas de la parte, por decir, del metrotexate, en esta ocasión, manejarlo con controles, todo eso, ya es por parte de la especialidad. Ustedes diagnosticar una mola se puede y ya lo derivan y ya el especialista que se preocupe por lo demás.
pero diagnosticar es la clave y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Bien. Felicidades, hay notas excelentes, muy buenas. Hay otras notas que, bueno, pues no, yo sé que se confunden. Mi intención no es que ustedes saquen malas notas, mi intención es que aprendan. Eso es lo que yo siempre he tratado de hacer. Habrán visto los que han dado un buen examen y han visto la revisión del examen. O sea, no estaba difícil. Lo malo es que a ustedes los están apretando demasiado. Entonces, pues no hay tema de cómo. Vean, las clases virtuales de aproximadamente son 60, de 90 minutos que deberíamos pasar clases, pasamos 1 hora, a lo mucho. Entonces, chicos, ese es el problema. Ustedes hasta por vergüenza no preguntan. En cambio, en clases presenciales sí lo hacen. Conozco, a ver, a cuántos de este curso. A segundo, que es instrumentista, ¿no? Después, ¿a quién más? 1, 2, 3 personas, 4 debo conocer. Esporádicamente porque nos encontramos en la calle. Pero después, jóvenes, o sea, no piensen que yo tengo algo en contra de alguien. No los conozco. Y yo no puedo tener nada en contra de alguien que no conozco. Lo único que les recomiendo es que estudien. Pueden, den un buen tema. Cállenme, esa es la intención. El expositor tiene que callar al público. Esa es la clave del éxito. ¿Y cómo van a lograr eso? Es leer un poquito más, nada más. Hoy un tema me ha parecido bastante fácil, no he renegado mucho, no he tenido que tomar mi omeprazol de todos los días, entonces vamos bien. Que tengan un buen día, cuídense, nos vemos el día miércoles y un buen examen Gracias, mañana. doctor. Chao, chao. Hello, doctor.